La posibilidad del cese de la crisis en Europa Oriental es posible sin la perniciosa intervención de los Estados Unidos y la Unión Europea. Así lo demuestra el apretón de manos que se dieron las delegaciones de Moscú y Kiev en Estambul. El pacto suscrito entre las dos naciones eslavas que garantiza la salida del grano del territorio ucraniano fue logrado gracias a la mediación de las Naciones Unidas y el anfitrión de la reunión, Turquía. De esta manera se corrobora nuevamente que los garantes de la inestabilidad y crisis en Europa Oriental, como en el mundo, son las potencias occidentales. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Moscú y Kiev lograron un importante acercamiento este viernes 22 de julio. Si bien no representa un cese de las hostilidades en el terreno, el diálogo y más importante aún, el acuerdo logrado referente a las exportaciones del grano ucraniano, representa la oportunidad de abrir un camino que conforme una hoja de ruta para la paz en Europa Oriental. La intermediación de las Naciones Unidas y la República de Turquía fueron fundamentales para que Moscú y Kiev lograran un acuerdo que permitirá en los próximos 120 días la salida del puerto ucraniano de Odesa de 20 millones de toneladas de trigo en dirección al mercado internacional. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presente en el acto celebrado en Estambul, caracterizó este gesto de ambos como un rayo de esperanza. Afirmó que los dos han superado los obstáculos y han dejado de lado las diferencias para allanar el camino de una iniciativa que servirá a los intereses comunes de todos. El primer mandatario de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se refirió al acuerdo diciendo que este paso evitará una subida de precios, contribuyendo al control del incremento del precio de los alimentos. Concluyó que estamos evitando el prejuicio contra millones de personas en Oriente Próximo y África. El hecho subyacente, pero más relevante de este acuerdo, es que se logró sin la intervención de ninguna de las potencias occidentales. De esta forma, queda demostrado una vez más que aquellas potencias no tienen interés en el cese del conflicto y de ninguna forma muestran voluntad de contribuir a un acuerdo pacífico en Europa Oriental. Los signatarios del pacto fueron el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu, su par turco Hulusi Akar, el ministro de Infraestructura de Kiev Alexander Kubrakov y el secretario general de la ONU Antonio Guterres. Brillan por su ausencia cualquier emisario y representante de las potencias occidentales. Como medida concreta para respetar el acuerdo suscrito por Kiev y Moscú, se creó una comisión denominada Centro Operativo Conjunto de Coordinación, conformado por Rusia, Ucrania, Turquía y la ONU, que se encargará de evaluar y supervisar el respeto del pacto. Otro elemento relevante de este acuerdo es que no solo se exportará el grano ucraniano, sino igualmente fertilizantes y productos químicos indispensables para la agricultura global, que son producidos por Rusia y que no podían ser colocados en el mercado mundial. El canciller ruso, Sergei Lavrov, hizo hincapié en que este acuerdo demuestra que las acusaciones provenientes de Washington y Bruselas de que Moscú entorpece las exportaciones de grano en Ucrania son totalmente artificiales. Todo lo contrario. La belicosidad de aquellos es la que mantenía cerrada la puerta de un acuerdo entre ambas naciones eslavas. Las acusaciones tendenciosas contra Rusia impuestas por el secretario de Estado yanqui Antony Blinken responsabilizaba a Moscú por el bloqueo del grano ucraniano en los puertos, desconociendo intencionalmente que el minado del Mar Negro por los enemigos de Rusia es la principal causa del atrapamiento del grano en los almacenes. Este acuerdo servirá para atajar el aumento incontrolado de los precios de los alimentos en el mercado internacional en un momento en que se anunciaba por medio de voceros de la ONU que solo quedaban reservas de granos para 10 semanas más. Sin duda, la medida redundará en mitigar una posible crisis alimentaria global o una hambruna. El presidente ruso afirmó que un acuerdo con Ucrania pasa por la no intervención de Occidente en los posibles arreglos entre Moscú y Kiev. Expuso que mientras se siga sancionando a Moscú y no se le permita llevar sus productos al mercado internacional, la crisis seguirá su espiral, con consecuencias para los pueblos del mundo que dependen de dichos bienes. Washington y Bruselas no han cejado ni un instante en atizar el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Desde las capitales occidentales solamente se han aprobado paquetes de sanciones y empréstitos para la compra de armas, y la retórica agresiva con el paso del tiempo ha sido más virulenta, con el indiscutible apoyo de la mediática global. Sin embargo, la fanfarronería europea y norteña ha sido una soga para sus propios cuellos. Desde el inicio de la crisis de Europa Oriental, los gobiernos y economías occidentales solo han sufrido unos traspiés tras otro, incluyendo la caída del gobierno de Johnson en Gran Bretaña y de Draghi en Italia, uniendo la crisis del euro y el dólar y la inestabilidad económica de esos países. En una huida hacia adelante, los liderazgos occidentales no tuvieron otra opción que respaldar a regañadientes el acuerdo logrado en Estambul. La Unión Europea anunció el día jueves 21 de julio la suavización de las restricciones de productos químicos y fertilizantes rusos dirigidos hacia terceros países. Mientras tanto, Washington, el 14 de julio, por medio del Departamento de Tesoro, autorizó transacciones de productos rusos, medidas análogas a las de la Unión Europea. Las exportaciones de trigo entre Rusia y Ucrania suman el 30% de la producción mundial de este vital producto. 50 naciones del mundo dependen un 30% del grano de la región, y de estos 26 reciben más del 50% de sus importaciones de Kiev y Moscú. Por otra parte, el canciller ruso pasó la papa caliente al lado occidente al decir que las acusaciones de Occidente que Rusia exporta hambre son infundadas. Al contrario, fueron los países occidentales los que, utilizando el mecanismo de la emisión de dinero, hicieron que durante la crisis del coronavirus las importaciones de alimentos llegaran principalmente hasta ellos mismos. El diplomático concluyó que en ese entonces fue cuando comenzó a crearse la complicada situación en el mercado alimentario. Tal como se ve, los hechos son incontrastables. Las potencias occidentales agarraron la papa caliente y se quemaron. Desde el Ministerio Ruso de Defensa se abrió un corredor humanitario diario que servirá de igual forma como plataforma para ejecutar el acuerdo logrado entre Moscú y Kiev. El respeto fiel de este pacto puede servir fácilmente como primer toque de un acercamiento entre Rusia y Ucrania, sin la tóxica presencia occidental. La campaña mediática desatada por los medios occidentales ha exagerado convenientemente la imposibilidad de un acuerdo entre las partes en conflicto en Europa Oriental. Las 5 millones de toneladas de grano producidas por Ucrania, más de los 50 millones que produce Rusia, son razones suficientes para pavimentar el camino de un diálogo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que este es un acuerdo sin precedentes entre dos partes involucradas en un conflicto sangriento. El mandamás de las Naciones Unidas tachó de promisorias las posibles siguientes reuniones entre las partes. Previamente al estallido del conflicto en Europa Oriental, las potencias occidentales ocuparon una guerra mediática que estuvo ligada con la política exterior beligerante de sus gobiernos. Es decir, sin iniciar el conflicto habían cerrado cualquier posibilidad de diálogo Moscú-Kiev con el fin de lograr sus objetivos geopolíticos. En otras palabras, su intención siempre fue el caos. No obstante, la algarabía belicista contra Rusia ha pasado a ser decepción, incertidumbre y crisis para las potencias occidentales. Desde febrero, solo han sumado derrota tras derrota en los campos económicos, comerciales y diplomáticos. Sergei Lavrov, en una entrevista concedida a un medio ruso, afirmó que las élites europeas y norteñas son mediocres y no pueden comprender los tiempos que corren. Ya no quieren ni pueden imponer su agenda belicista. Mientras tanto, Moscú y Kiev se dan una oportunidad estrechando sus manos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el
quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.